Sabe que no hay nada imposible para Dios. ¿Sabía usted que no hay nada imposible para Dios? Nada imposible para Dios. Así que en esta mañana confía en Dios. Bienaventurados aquellos que confiaron en el Señor, porque sus rostros fueron alumbrados. Entienda eso. Además de eso, le voy a decir algo. La confianza en el Señor es la evidencia de tu fe. Si tú tienes fe, tú vas a confiar en Dios. Porque la evidencia de la fe es la confianza. ¿Cuánto tú confías en Dios? Y el que tiene fe, lo tiene todo. Tiene la bendición. Aquel hombre moribundo a punto de morir, la gente se burlaba de él. De hecho, pensaban que moriría en cualquier momento y le decían que se moriría. La justicia de Dios ha caído sobre ti, le dijeron. La justicia de Dios ha caído sobre ti. Los jóvenes de la ciudad se burlaban de él. Pero aquel hombre dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Ya usted sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Bueno, vamos a confiar nosotros también en el Señor. Y usted será testigo de cómo el Señor se glorifica en su vida en esta mañana. Yo voy a entrar al pensamiento de la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a entrar a ese pensamiento de la palabra del Señor en esta mañana. Y para esto, escuche esto, yo voy a hablar de un tema que hemos hablado ya en la congregación que presido, un tema muy importante, y es del libro de Mateo en su capítulo 12, verso 38. Mateo capítulo 12, verso 38. Si usted está allí a través del Face, por favor dele share. Este es el mensaje, esta es la bendición más grande de este programa, que podemos, amén, compartir la palabra del Señor. Quizás pueda ser de bendición para alguien. Dele share en el nombre del Señor. Comparte esta página y quizás alguien pueda ser ministrado en esta mañana. Amén. Vamos a hablar del libro de Mateo capítulo 12, verso 38 hasta el verso 42, y a su letra dice de la siguiente manera: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, escuche esto. Esto me encanta, porque yendo directamente al relato bíblico, dice que respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Respondiendo qué? ¿A qué respondían ellos? Bueno, resulta que Jesús había libertado un endemoniado, que de hecho, escuche esto, en el verso mismo 22 del capítulo 12 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Jeje, qué tremendo. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David?
Escuche cómo preguntaban después de que el Señor hizo aquel milagro. Verso 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esto decían los fariseos. Los mismos fariseos que ahora le están pidiendo una señal. Los mismos fariseos que decían, este no echa fuera los demonios, sino por el espíritu de Belcebú, príncipe de los demonios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Escuche esto. A estos que pedían señal, el Señor les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¡Qué tremendo! La generación mala y adúltera demanda señal. Hay algunas versiones que dicen la generación mala y perversa demanda señal. Esa palabra adúltera o perversa hace referencia a esa misma palabra apóstata. Un apóstata. Un apóstata es alguien que se aparta, alguien que abandona la fe, alguien que rechaza totalmente la fe. Un apóstata. Es más, el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe habla de que rechazarán la fe, se apartarán de la fe, abandonarán la fe. ¿Y cuántos ahora mismo quizá han abandonado la fe? Los que antes estaban en la fe, ya no están en la fe. Han abandonado la fe, se han apartado de la fe. ¡Qué tremendo! Como los escribas y los fariseos. Los fariseos, después de ver un milagro tan grande y tan poderoso, le piden al Señor un milagro. Danos una señal, muéstranos tus credenciales, queremos ver señal de ti, porque todavía no estamos convencidos que tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Todavía no estamos convencidos, pero si nos muestras una señal, ¡qué tremendo! Los que antes empezaron bien, ¿quiénes empezaron bien? Los fariseos no eran así. Cuando empezaron los fariseos, que de hecho fariseo en el idioma natural de los arameos, ellos... Fariseo significa apartados o separados. Los apartados o los separados. ¿Por qué? Porque ellos nacieron, o más bien nació la comunidad de los fariseos por medio de hombres que tenían celo genuino por lo santo. Un celo genuino por las cosas santas. Un celo verdadero por lo que al Señor le agradaba. Así nacieron los fariseos. Ellos se llamaban los separados, los apartados, porque así nacieron. Eran personas celosos de Dios, celosos de la doctrina, celosos de la ley, celosos por agradar a Dios, celosos por honrar a Dios. Era un celo genuino en el corazón de ellos. Así nacieron los fariseos. Lo que pasó fue que con el correr de los años se convirtió como en una secta. ¿Por qué? Porque se enfocaron únicamente en lo externo. Ya no era un celo del corazón por agradar a Dios, por honrar a Dios, por procurar agradar a Dios. No, ya no era un celo en el corazón por agradar a Dios, sino era un celo por lo externo. Un celo por las cosas externas. ¡Qué tremendo! Fíjese cuántos predicadores rajatabla, rajatablas, marroneros, hachas. ¡Qué terrible!
Hablan del evangelio y se creen que el evangelio, óigame, se creen que el evangelio es como ellos piensan, un evangelio rajatabla, donde hieren y hermano, come on now, come on, come on. ¿Cuántos de estos predicadores rajatablas están descarriados? ¿Cuántos predicadores rajatablas que tenían un evangelio rajatabla, terrible, cañón? Yo lo llamo cañón, terrible, un evangelio duro. Hace unos años recuerdo, y eso me pasó, a mí me pasó, y estoy delante del Señor en esta mañana. Delante de Jehová estoy. Y le voy a decir algo. A mí me pasó. Un predicador en Long Island me dijo hace unos años: Josué, te voy a invitar a predicar, pero el que se sube en este altar, Josué, tiene que traer un mensaje duro, terrible, porque si no, no te vuelven a invitar. Y yo en mi corazón, yo digo, está bien, está bien. Pero imagínese usted, claro, nunca me invitaron porque yo, aunque a veces quizás hayan ciertos momentos donde uno habla un poquito fuerte, pero no es el enfoque, no es mi naturaleza o el evangelio que hemos aprendido. No es el evangelio que mucho recuerdo hace muchos años. Yo vengo de la doctrina apóstoles y profetas. Nací, mis padres fue pastor por mucho tiempo de los apóstoles y profetas. Recuerdo en aquellos años, cuando una persona se apartaba de la fe o se apartaba del Señor, ya no había reconcilio. No se puede reconciliar. No, alma que pecare, esta morirá. Y que, come on now. Qué terrible. Fíjese, en lo externo. Así se han enfocado muchos predicadores rajatablas en lo externo, como los fariseos. Ahora ellos vivían procurando todo lo externo. El sombrero, la túnica, el vestido, la barba. Hermano, todo en lo externo. Ya no hay un celo por lo santo. Ya no hay un celo genuino por lo que es agradable, aceptable delante del Señor. Ahora todo es externo. Come on now. Esos predicadores rajatablas que en cuanto ven una persona la escanean. Pero la escanean aún así como el profeta Samuel cuando llegó a la casa de Abisaí. Y el Señor le dice: vete y úngeme ahí al próximo rey de Israel. Y cuando entró el primero dijo: he aquí delante de Jehová está el rey de Israel. No, y Jehová lo reprendió y le dijo: no mires lo de afuera, porque yo no miro lo de afuera, yo miro el corazón. Con esto no quiero decir que la apariencia no vale. Tampoco no le estoy diciendo: al pastor Josué Ayala no le importa lo externo. No, lo que yo pienso es que cuando hay un arrepentimiento genuino en el corazón, se va a reflejar por fuera. Pero no precisamente porque usted se vista de túnica que usted ya es un santo. No precisamente porque tiene una corbata más larga o tiene la falda más larga, ya usted es una gran santa. Come on now, take it easy. Come on. El pelo largo y la faldota larga, muchacho. Y tiene que cuidarse de eso. Tiene que cuidarse porque son las que más daño hacen. Terrible. Bueno, yo voy a salir un poquitito de eso porque ya siento que me van a apedrear. Pero bueno, si me va a apedrear, primero mírese en el espejo usted. Bueno, voy a proseguir. Fíjese. Y el Señor le dio una señal. Y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Escuche esto. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en las profundidades de la mar. 3 días y 3 noches. Y el Señor Jesucristo hizo referencia a esto. Pero fíjese, hay una gran diferencia entre Jesús y Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. Sin embargo, por causa del amor de Dios para los habitantes de la gran ciudad de Nínive, por causa de esas almas, Dios los amó tanto que Dios llamó a un profeta judío a una ciudad de gentiles.
para que le predicasen el evangelio, para que predicara la palabra que Dios le dio a Jonás. Dios lo llamó y le dice: ve y pregona en la gran ciudad de Nínive el mensaje que yo te diré. Y Jonás sabía, conocía que había un plan de Dios, un propósito de Dios para con esta ciudad, para con los habitantes de esta ciudad. Jonás lo sabía. Jonás lo sabía. ¿Y Jonás qué hizo? Jonás se rehusó a ir a la gran ciudad de Nínive. Quizá muchos piensan porque era muy patriota, porque los ninivitas eran enemigos de Israel. Ciertamente eran enemigos de Israel. Pero se supone que el profeta tiene que obedecer a Dios no matter what. Se supone que el profeta debe de obedecer al Señor sin importar. Para eso se supone que somos siervos del Señor. Pero como siempre, nunca, ¿verdad? Siempre estamos procurando imponer nuestra voluntad. Siempre nos gusta imponer lo nuestro. Jonás dice que descendió a Jope, compró un boleto para irse a Tarsis en una barca. Dice que en medio del mar el Señor desató una gran tempestad y Jonás estuvo dispuesto a morir, pero no ir a Nínive. A Jonás no le importaban las almas en Nínive. A Jonás no le importaba la salvación de los ninivitas. A Jonás no le importaba la restauración de los ninivitas. A Jonás no le importaba la bendición de Dios sobre los ninivitas. Él se iba a sentido contrario, no en dirección a Nínive, sino en dirección contraria a Nínive. Estuvo dispuesto a morir antes que ir a Nínive. Le dice a los de la embarcación: tírenme a la mar, y ustedes saben cómo esta tempestad se va a calmar. Tírenme a la mar, ese es el remedio. Mátenme aquí, tírenme aquí. Escuche eso. Y lo tiraron. Pero cuando lo tiraron, Dios amaba tanto a los ninivitas que Dios preparó un pez. Y yo sé que hay muchos que tratan de saber cuál era un pez. A lo mejor era un porgy, o un striped bass, un bluefish, una trucha. A lo mejor era una trucha. Dios es Dios. Dios puede hacer lo que se le da la gana. A lo mejor era una trucha, un bagre, una sardina, algo. Pero Dios preparó un pez para que le preservara la vida, para Dios preservarle la vida a este hombre. 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y qué casualidad que el gran pez dice que vomitó a Jonás a las orillas de Nínive. Qué casualidad. Qué casualidad. ¿Habrá sido eso casualidad? No, ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Escuche eso. Habrá gente que no quieran bendecirte, but that's okay. That's okay. Habrá gente que no busquen tu bienestar. That's okay, no hay problema. Pero si tienes el favor de Dios, wow, eso es grande, eso es poderoso. Habrá gente que no te van a bendecir, te van a maldecir. Pero si tienes el favor de Dios, eso es importantísimo. Habrá gente que procura tu mal, tu desgracia, procurará quizás tu muerte, procurará quizás el daño. Pero that's okay, no hay problema. No hay problema si tienes el favor de Dios. Porque yo le voy a decir algo. El profeta Jonás nunca quiso ir a Nínive. Y cuando fue a Nínive, yo quiero que entienda algo. Yo nunca he escuchado un predicador, dijeran en Puerto Rico, tan mongo. Yo nunca he escuchado un predicador tan malo. Yo predico malo, pero yo creo que Jonás predicó un mensaje más. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ni siquiera por lo menos los profetas del Antiguo Testamento decían: aquí así dice Jehová. Palabra de Jehová vino a mí diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. No, nada de eso, Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ni siquiera se identificó: yo soy profeta Jonás, o como ahora los profetas de ahora. Usted sabe que cuando los profetas de ahora llegan a nuestras ciudades y a nuestros templos: yo soy el profeta fulano de tal, y yo fui ordenado por el no sé quién, y bueno, una serie tengo títulos de esto, de lo otro, de aquello, el Señor me dio esto, y una serie de cosas. Jonás ni siquiera se identificó.
Jonás ni siquiera nada de eso. Ni Jehová me envió, ni Jehová me habló. Nada de eso. Pero yo quiero que entienda algo. Por causa del amor de Dios para los habitantes de la gran ciudad de Nínive, Dios tuvo que preservarle la vida a Jonás en el vientre del pez. Y Dios envió el pez para que lo vomitara a las orillas de la gran ciudad de Nínive, porque Dios amaba tanto a los habitantes de Nínive. Eran malos, pero Dios los amaba. ¡Qué tremendo! Esto me encanta, esto me gusta. Eran malos, eran idólatras, sanguinarios, pecadores, enemigos de Israel, pero Dios los amaba. Esto me encanta, esto me encanta. Porque por eso mismo, esa fue la señal. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. ¿Por qué estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra? Porque Dios nos amó tanto, mis amados. Porque Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito. ¡Qué tremendo! Los habitantes de la gran ciudad de Nínive no sabían que estaban encendiendo cada día más la ira de Jehová sobre ellos. Nadie sabía que esa ciudad estaba bajo juicio. Nadie sabía que esa ciudad entera y todos sus habitantes se irían al infierno, y nadie lo sabía. Nadie sabía que la ira de Jehová se había encendido sobre ellos. Nadie sabía que Jehová ya le había puesto fecha y hora para destruir la ciudad y todos sus habitantes. Nadie lo sabía. ¡Qué tremendo! Así hay gente que caminan y se creen que todo está bien. No sabes que estás encendiendo la ira de Jehová sobre ti. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. O sea, hay gente que no saben que con sus estilos de vida están encendiendo la ira de Jehová sobre ellos. Con su persistencia en el pecado, persistiendo en la maldad, persistiendo en la idolatría, persistiendo en su maldad, están encendiendo más la ira de Dios sobre ellos. ¡Qué tremendo! Hay gente que no saben, parece que todo está bien. Así estaban también los habitantes de la gran ciudad de Nínive. Nadie sabía, ni el rey sabía. Ni los brujos, ni los magos, ni los consejeros de Nínive. Nadie sabía que esa ciudad ya tenía fecha para ser destruida. Nadie sabía. Así hay gente que no saben que con su conducta, con su pecado, con su maldad, al rechazar la fe, rechazando la fe, están encendiendo cada día más la ira de Dios sobre ellos. Hay gente que no sabe que están encendiendo la ira de Dios sobre ellos. Están esperando un bien y el bien no viene. ¿Por qué será? ¿No será que estarás tú provocando la ira de Dios sobre ti? ¿No será que este es un momento para reflexionar? ¿No será que este es un momento como para autoexaminarnos? ¿No será este un momento de exhortación de Dios para ti, para que te examines? ¿No será que estás como los escribas y los fariseos, enfocados nada más en lo externo? La generación mala y adúltera está demandando señal. Hay gente que demandan señales al Señor y aún estando apartados. Hay gente que demandan señal al Señor y están descarriados. Hay gente que le están pidiendo al Señor: Señor, si tú me sanas, yo vuelvo. Señor, si tú haces esto, yo me congrego. Señor, si tú haces esto, yo voy a ir a la iglesia. Señor, si haces esto, voy a ser fiel. Señor, si haces esto, come on now, buscando señal y estás apartado, estás descarriado, te apartaste de la fe, apostataste de la fe, te convertiste en una apóstata de la fe. Esa palabra suena malo, suena feo. Esa palabra no suena bien, suena una palabra fuerte. Habla de alguien que abandonó la fe, se apartó de la fe, que rechaza la fe. ¿No será que también tú, estando apartado como los fariseos, demandas señal del Señor? ¿No será esta mañana más bien el momento para una exhortación para tu vida? Examina tu vida. ¿No será que el Señor te está exhortando en esta mañana
Y el Señor les dijo a aquella gente, la generación de... He aquí, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación en el día del juicio y la condenarán. ¡Y qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! Los que antes eran malvados, pecadores, idólatras, sanguinarios, brutales, terribles, enemigos de Israel, se levantarán para condenar a Israel. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermano! O sea, hay gente que uno piensa que son mucho más malos que el diablo, pero puede ser que ellos se arrepientan y tú no te arrepientas. Apostataste de la fe, te apartaste de la fe, te enfocaste en lo externo como los fariseos, te enfocaste en la apariencia, en el pelo, en la falda, en la pintura, te enfocaste en todo lo externo y te apartaste del celo genuino por los santos, por agradar a Dios. O sea, muchos que están tan enfocados viendo la paja en el ojo de los demás hermanos, pero no ven la viga que está en su propio ojo. ¿No será esta una mañana para exhortación? ¿No será esta una mañana para Dios exhortarte y decirte que con tu estilo de vida, con tu actitud y tu persistencia en el pecado, en la maldad, estás encendiendo más la ira de Dios sobre ti, sobre los tuyos? Nótese que el juicio de Dios sobre la ciudad no era solamente sobre el rey y sobre los que gobernaban en la gran ciudad de Nínive. No. Era sobre toda la ciudad. Así hay gente que no piensan que su estilo de vida, sus actitudes y su persistencia en el pecado traerá juicio sobre tu casa, donde serán afectados tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tataranietos. ¡Qué tremendo! ¿No será esta una mañana para reflexionar en el Señor? Me parece que Dios está exhortándonos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra para siempre. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos en esta mañana. Gracias. Qué lindo, una mañana de gloria, de presencia, de bendición. Mire, examina tu vida, examina tu corazón, examina tu relación con Dios. No sea que te hayas apartado de lo verdadero, de lo santo, de lo que al Señor le agrada. Padre, gracias. A ti la gloria. Gracias, Padre. A ti la gloria para siempre. En el nombre de Jesús. Qué lindo, en esta mañana, mis amados, estoy aquí contento, alegre. Contento, alegre. Alegre. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Su hermano, su amigo, el pastor Josué Ayala, desde los estudios de Babilón, Fuente de Luz Radio, acompañado del pastor George Viera. Bendiciones a todos ustedes, un abrazo, sigan en sintonía. Bendiciones y será hasta mañana, tomorrow. Bendiciones. Los que decían que te amaban te han pagado con traición y en vez de bendecirte te desean maldición. Pero hoy una palabra yo te quiero decir.